Gracias por acompañarnos en un programa más de En Contacto. Soy Miguel García y estamos transmitiendo como siempre desde el centro de la ciudad de Altamira, acá en el sur de Tamaulipas. Y como cada vez tenemos invitados especiales, hoy de nueva cuenta no es la excepción. Tenemos la presencia del licenciado José Ángel Ordóñez González. Él es el representante legal de un grupo de petroleros disidentes de Petróleos Mexicanos. Con él vamos a realizar una entrevista en donde vamos a hablar de diferentes temas, sobre todo en esa representación legal que tiene y pues que ahora con estos tiempos que estamos viviendo actualmente se acerca cada vez más a esa verdad que por mucho tiempo se ha mantenido oculta, se ha mantenido en mucho silencio y que ahora vamos a tener la oportunidad de platicar y de conocer algunas cuestiones legales a las cuales el licenciado se ha enfrentado y por lo tanto pues muchas gracias licenciado por estar con nosotros. Agradecemos que estés aquí con nosotros y pues te saludamos con mucho gusto para estar aquí presente y platicar respecto a tu función como representante legal de los petroleros disidentes. ¿Cómo está la situación ahí? Sí, primero pues agradecido con la invitación, estimado Miguel. Efectivamente, soy parte de un equipo de abogados que interviene con un grupo de petroleros activos en evolución por un México nuevo, así se llama el movimiento de ellos. Está representado por Miguel Arturo Flores Contreras. Este grupo de petroleros que tienen presencia en las 32 secciones que componen el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, están llevando a cabo una lucha constante en contra de los líderes que tienen más de 20 y tantos años de estar explotando los recursos del mismo sindicato y estar vendiendo las propiedades que eran originalmente del sindicato. Entonces, se han presentado ya varias denuncias en la Procuraduría General de la República, particularmente en la CEIDO, ahora CIEDO, donde se han entablado contra Carlos Antonio Romero de Champs y todos los 32 líderes de las secciones, así como su equipo que integra el mismo Sindicato Nacional, para denunciarlos por todos los actos ilícitos que han cometido a través de los años. Estamos hablando de fraudes, estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, y también paralelamente se han entablado también juicios políticos en contra principalmente de Romero de Champs, que es el líder nacional del sindicato, por varias razones. La primera, precisamente por los antecedentes que tiene, porque curiosamente la sociedad mexicana a veces no recordamos todo lo que hay detrás de Carlos Antonio Romero de Champs. Ya desde hace
algunos 6, 8 años, cuenta con 2 órdenes de aprehensión. Ahora se le está integrando varias carpetas de investigación en la Procuraduría General de la República. Y uno de esos juicios que se entabló, retomando el tema, en la Cámara de Diputados, además de las denuncias penales, fue para quitarle el fuero y para que se pueda proceder y aprenderlo y que lo juzguen las autoridades mexicanas. Dice, una pregunta, ¿a qué te has enfrentado tú precisamente con esa no rechazo, sino esa falta de autoridad para hacer cumplir precisamente esos señalamientos, esa acusación que ustedes están haciendo? Sí, fíjate, al principio del sexenio de Peña Nieto, a mí me tocó atender otros asuntos, el caso de los generales Tomás Ángeles de Ojare, Roberto Dahue, y yo vi un cambio relativamente con el anterior gobierno de Calderón. Ahí se obtuvo la libertad de todos los generales porque era una causa justa, no había ni las imputaciones ni las pruebas suficientes para mantenerlos en prisión, todos salieron en libertad. Y ahora siempre me ha gustado los retos de ese tipo, luchar por causas más o menos nobles, ¿verdad?, justas, y eso lo veo como parte de ese reto también. Pero ahora hay una diferencia muy contrastante, porque sí vemos la nula actuación de las autoridades para proceder en contra de estos personajes que se han enriquecido al amparo del poder que representan, ¿verdad? Va muy despacio, sí avanza, yo no puedo decir que no, avanzan las carpetas de investigación en la Procuraduría General de la República. Donde no vemos avances son los juicios políticos que te refiero, uno por el desafuero y otro es un juicio político precisamente por estar violando la Constitución al desempeñar un cargo de legislador. En el caso de Romero de Champs y Pliego Aldana, están desempeñando cargos de legisladores en esta legislatura, particularmente Romero de Champs, y además siguen fungiendo como trabajadores petroleros comisionados en el sindicato, cobrando tanto en el área como trabajador de petrolero y cobrando como legislador, lo que está tajantemente prohibido por la Constitución y por las leyes. Pero lo tienen permitido. Así es, o sea, yo no entiendo, ya se entabló el 3 de marzo el juicio político para ver esta dualidad que prohíbe la Constitución y las leyes, y vamos a esperar la respuesta de los diputados para que declaren procedente, y no le va a quedar más que tenga que pedir licencia en el sindicato o renunciar o pedir licencia en la legislatura, ¿verdad? En la Cámara de Senadores. Le pasó al dirigente del Sindicato de Trabajadores de Maestros en Tamaulipas. ¿O eres líder o eres funcionario? Así es, está prohibido constitucionalmente. Entonces, se ha solapado por mucho tiempo ese tipo de conductas, ¿no? O sea, es ilegal que estés cobrando en 2 lugares y máxime que en uno sabes que no estás ejerciendo. Particularmente en el caso de Romero de Champs, como trabajador de Pemex y comisionado en el sindicato, ¿verdad? No estás ejerciendo esa posición, o si lo hicieras, pues estás incurriendo en un delito, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Vamos a esperar a ver qué avance tuviera esos juicios políticos. Se pidió también por parte del grupo de petroleros que defendemos, porque creemos en su causa, al PRI. Yo no pertenezco a ese partido, desde luego, pero fue el grupo de petroleros que pidió al PRI que lo expulsaran del partido. Y ahí lo tienen todavía, lo defienden a pesar de tantas tropelías, abusos, delitos que ha cometido este personaje siniestro de la política mexicana. Bueno, licenciado, ¿sabes a quién te estás enfrentando? Sí, digo, no se trata de un enfrentamiento particular mío, del grupo, sí, la misma gente, los petroleros, que son los realmente valientes, porque son ellos los que están impulsando todo esto. Uno es solamente un gestor, un asesor en los caminos que deben ellos de seguir para que se logre el propósito
de castigar a este tipo de personajes, ¿verdad? Que la justicia mexicana se haga cargo de ellos. Son ellos, y sí, han tenido, desgraciadamente, no debería ser así, pero han tenido represalias. Han despedido a muchos de ellos. Ahora mismo no les otorgan permisos, aun cuando los estatutos y el contrato colectivo de trabajo establece los derechos que tienen como trabajadores. Le niegan los permisos con el afán de que no acudan a los llamamientos que les hace el líder que te menciono, Miguel Arturo Flores Contreras, para hacer manifestaciones y protestas, para acudir a los órganos de justicia en México. Entonces, sí ha habido desgraciadamente represalias, ha habido amenazas, intentos de secuestros de algunos de los líderes disidentes en las secciones, ¿verdad? Sí. Pero bueno, todo eso está denunciado dentro de las carpetas de investigación, y creemos que esto tiene que detonar antes de que termine este sexenio, ¿verdad? ¿En qué instancia van? Estamos en un proceso en la etapa inicial, en el proceso de investigación. Son carpetas de investigación. Se está solicitando al Ministerio Público Federal que a través de sus órganos auxiliares solicite informes a la Comisión Nacional Bancaria, solicite informes a los registros públicos de la propiedad, solicite informes a través de las embajadas a varios gobiernos, porque estas personas es tanto su enriquecimiento que no lo pueden ocultar. Claro. Poseen bienes, te puedo decir, ya hay documentadas en Dubái, en Miami, por todo el mundo. Entonces el señor ahorita agarra su jet privado y amanece en París, si él quiere, ¿verdad? Así, y tiene el descaro todavía de tuitear y decir dónde está, ¿verdad? Además, yo creo que es muy obvio, porque a través de los canales de televisión que existen, que en este caso el Congreso, la participación nula de este senador Romero de Champs en el Congreso. ¿Cuándo lo has visto? ¿Cuándo lo hemos visto? Yo le pregunto al público televidente que nos ve, ¿cuándo lo hemos visto defendiendo la causa de los trabajadores? Nunca. ¿Cuándo lo has visto promoviendo una iniciativa de ley, un proyecto de ley? Nunca. No hay un trabajo legislativo detrás de él, porque no le interesa al señor. Es más, yo creo que ni quiere estar ahí en esa posición. Sí. Entonces, es increíble que tengamos ese tipo de personajes siniestros como representantes del pueblo en las legislaturas, sobre todo federales, ¿verdad? Donde están de por medio muchos intereses, claro, que preocupan al pueblo. Antes de entrar en ya más profundo con Romero de Champs, yo quiero comentarles respecto a la cuestión de la invitación que te hicimos. Es porque estás muy bien documentado y pues estás al frente prácticamente junto con otro abogado, que es tu compañero en la cuestión de representación legal, ¿verdad? Pues sobre todo que aquí tenemos un sindicato que está con representación en Ciudad Madero y que prácticamente pues se apoderaron de posiciones políticas en Ciudad Madero, y que pues prácticamente, vamos a decir, son los que han mantenido o mantuvieron hundido o perdido el municipio en un retroceso tan grande y tan lamentable que prácticamente se convirtió en una ciudad perdida en el tiempo. Ahora, con esos cambios que se han generado, una alternancia que vino en este caso a la Ciudad Madero, al parecer ya se desplazó de cierta forma, o al menos en este tiempo político que le corresponde a la autoridad que se encuentra, al menos ya se desplazó ese poder petrolero que mantenían con sus votos cautivos de todas esas gentes que representan a nivel sindical. Pero ahí hay un personaje político que me gustaría preguntar respecto a cuál es su actual posición, o si está también, va incluido también en la cuestión de las demandas. Me refiero a Esdras Romero. Fíjate, le quiero comentar a tu auditorio, a tu audiencia, que para responder tu pregunta, todos los líderes sindicales de las secciones que conforman el sindicato están denunciados, y hay suficientes pruebas para que la justicia mexicana se haga cargo de ellos, para que vayan a prisión y paguen por sus delitos.
Y además agregaría, la ley nos exige que exista sigilo o reserva de las investigaciones que se hacen, ¿verdad? Pero te contesto de esa manera, porque todos, sin excepción, replican las mismas conductas de su líder nacional, de llegar y enriquecerse de la posición que tienen en el sindicato. Vamos a hablar de Madero, de lo que tú mencionas. ¿Dónde quedaron los bienes del sindicato, por ejemplo? Las tiendas de consumo, ¿verdad? ¿Qué hay en la tienda de consumo que estaba, por ejemplo, en la Pirámide? ¿Qué existe donde estaba un deportivo por el Boulevard López Mateos? Ahora existe un centro comercial, ¿verdad? ¿Dónde ha ido a parar esos dineros? Pues esa es la pregunta y es lo que estamos investigando, porque el trabajador petrolero no se ha beneficiado de nada de eso. Hay ranchos, había ranchos, había ganado, había cuentas. Sí, claro. Y todo eso, de las mismas cuotas sindicales no rinden cuentas. El 2% que por ley se otorga al sindicato petrolero por todos los contratos que Pemex otorga a nivel nacional, ¿dónde está ese dinero? Los millones de pesos y de dólares que el gobierno cada año otorga para las celebridades y los festejos a los trabajadores de Pemex, ¿dónde se han invertido? Los millones de pesos, te puedo decir, autorizados y entregados al sindicato a través de Romero de Champs, que estaban destinados para vivienda de los trabajadores petroleros. O sea, ahí nada más te digo esos ejemplos aquí en la zona y se replican a nivel nacional. Fíjate, algo que me gustaría comentarte para antes de continuar. El poder de los petroleros es increíble, o al menos que tenían o que están perdiendo aparentemente hasta ahorita. Al grado tal que realizaban situaciones tan evidentes y tan descaradas, vamos a decir, como por ejemplo, aun y cuando la inconformidad de la gran, ya no tanto de la ciudad maderense, sino de toda la zona conurbada, cuando vendieron precisamente el terreno donde estaba la alberca olímpica, y ahora está un HIV, ahí fue una gran inconformidad, pero ¿de qué privilegios gozan? Es lo que me gustaría saber. ¿De qué es lo que tienen ellos? ¿O de dónde se agarran para poder ser tanto, pero tanto robo descarado? Fíjate, respondiendo a tu pregunta, a eso me refería, a ese predio principalmente. Un ejemplo muy obvio, el que tú mencionas, donde está el centro comercial aludido. Para poder legalmente vender cualquier bien, un líder sindical tiene que hacer una asamblea y hacer la propuesta, y que sea la asamblea como el máximo órgano del sindicato que decida si se vende o no ese bien, ese inmueble. No lo hacen, y las que llegan a hacer son asambleas ilegales, ¿verdad? Desde ahí están mal. ¿Y por qué lo siguen haciendo, lo han logrado hacer todo este tiempo? Pues puede ser muchos factores, ¿verdad? Tienen un medio de control a través del trabajo, ¿verdad? A través de la ficha, del contrato que le dan al trabajador petrolero. Y cuando ha habido protestas, porque el movimiento que nosotros ayudamos y que estamos representando legalmente no es el único que existe en el país. Hace poco, precisamente el 3 de marzo, se aglutinó otro movimiento de petroleros con nosotros, ya se vino a la lucha de nosotros, ¿sí? Y así en el transcurso desde octubre del año pasado que se interpusieron las denuncias, se han venido aglutinando varios movimientos. Por eso te digo que ese movimiento tiene representación en todas las secciones del sindicato petrolero a nivel nacional, pero tienen un control a través de la amenaza sobre el trabajo, ¿sí? Te comentaba hace rato al grado de que aquel líder que empieza a alzar la voz de los disidentes, pues lo liquidan, lo despiden, lo corren, ¿verdad? Y agarran represalias no más contra él, también contra algún familiar, algún amigo que tengan en el sindicato, y lo despiden, ¿verdad? Le hacen la vida imposible. Como se acostumbraba, también, un grupo de gente también ha habido casos, no te puedo dar nombres, pero hay un disidente, un líder disidente que se acaba de aglutinar hace poco, el 3 de marzo con nosotros,
donde a él, por representar un grupo de disidentes petroleros en su zona, allá por Tabasco, por allá aquellos rumbos, le desaparecieron un hijo. Bien. Y hay datos muy concretos de que fue por orden de Romero Champs. Bueno, de hecho, te quiero comentar, ¿no? como representante de medios de comunicación que vivimos muy de cerca, ahí en Ciudad Madero, alguna relación con la cuestión de información que se generaba en su momento, por decir, cuando estaba ya sea de presidente Romero, Edgar Romero, estaba difícil, nadie podía mencionar nada en contra, nadie podía señalar, o algo, por ejemplo, que pasaba algo por decirte algo nada más así superficial, alguna situación que se generara en la refinería, prohibido mencionarlo. Algo que generara propio del mismo sistema petrolero, prohibido mencionarlo. Porque, como se sabía, había represalias. ¿Sí? Utilizaron el poder ese del terror y de amagamiento, vean, contra la gente, contra las mismas personas, hasta con representantes de medios de comunicación, al grado tal de que nadie quería entrar a Madero. Y la prueba está que en Madero, no sé si ustedes lo sepan, no hay un medio de comunicación que que pertenezca a Ciudad Madero, extrañamente. O sea, algo tiene que ver todo eso. Pero bueno, esto tiene que evolucionar, esto tiene que ir creciendo, tiene que ir modernizándose, y yo creo que ahora con esa situación que ustedes están generando, con esa investigación, con esa representación legal, porque pues yo creo que les han de sobrar pruebas para poder demostrar esa corrupción que se ha generado al interior del sindicato petrolero. Ajá. Es que, fíjate, es muy evidente la forma en que se han conducido estos personajes, Romero Champs y todos sus secuaces, ¿verdad? Es un descaro porque lo exhiben muchos de ellos, inclusive la familia de Romero Champs, en los medios, en las redes sociales, sí, en los medios de comunicación. Todo el mundo sabe las propiedades que tiene, o sea, no todo el mundo, pero bueno, se exhiben. Es el conocimiento, sí, público ya. Y es tan abrumante y grotesca la forma que se han enriquecido que no lo pueden ocultar, sí, ¿verdad? Se tienen pues datos muy concretos, datos de prueba ahora, de cuentas ubicadas en paraísos fiscales, ¿verdad? Sí. O sea, no andamos nosotros descubriendo el hilo negro, ahí está, o sea, la corrupción de más de 23 años que ha tenido el poder este señor en el sindicato, Romero Champs, lo ha llevado a amasar una de las fortunas más grandes a nivel mundial, ¿verdad? No es nada más en México, ¿verdad? Yo creo que a veces nos fijamos en fortunas de otros personajes, a lo mejor bien habidas, ¿verdad? Pero desgraciadamente es una fortuna mala vida. Y sin trabajar. Y sin trabajar. Son recursos, muchos de ellos, que deben ir directamente a los trabajadores petroleros. Claro. Que los ha saqueado, por ejemplo, sus cuotas sindicales, por ejemplo, el 2% de los contratos, todos los bienes que han dilapidado, vendido, y no se ha... Bueno, a eso me refería, o sea, ¿cómo puede ser posible que vamos a hablar, ya no hablemos de la demás corrupción, vamos a hablar de la corrupción como estamos hablando el punto del sindicato petrolero, evidente, descarado, tocas la corrupción que hay en el sindicato, ellos mismos se ponen en evidencia, ellos mismos demuestran, o sea, no ocultan prácticamente el origen o cómo están viviendo esa riqueza, producto de los obreros o lo que le correspondería al sindicato. ¿Qué pasa ahí? En el proceso que nosotros tenemos de las denuncias, ya están esos datos ahí. Los mismos trabajadores... Porque es descarado, o sea, es tremendo. Es que, dime, por ejemplo, agárrate a los líderes que están aquí, que son 3, 4 líderes. Hay varias secciones aquí. Muchos trabajadores saben los bienes que han adquirido, la riqueza que ostentan, o sea, todo eso ya lo dijeron, con datos muy concretos, ¿verdad? Entonces, esto, ya la gente, ya como lo hemos estado diciendo nosotros en otras áreas, no en la legal, va en la política. Sí. Ya la gente ya despertó, ya no es lo mismo. Sí, nosotros hace 3, 4 años
íbamos y motivábamos a los trabajadores petroleros por la cuestión de la reforma energética y hasta nos corrían ahí de los lugares, ¿verdad? Y ahora ya el trabajador petrolero ya sale a las calles. En México se han manifestado ya. No, y hay que reconocer una cosa también, los medios de comunicación también muy comprometidos también de cierta forma con esos intereses, ¿verdad? Que de cierta forma también salpicaba, vamos a llamar, a los medios de comunicación que pues se convertían de cierta forma también en indiferentes a la denuncia que estaba generando. Por eso ya no había confianza, se perdió la confianza precisamente en el medio y la confianza en el afectado petrolero, porque pues de nada servía que denunciaras ni ante los medios ni ante la autoridad competente en un momento dado, porque no iba a pasar nada. Sí, las cosas tienen que ir cambiando. Hay ahora precisamente un nuevo sistema de justicia penal que debería hacerlo más sencillo, que debería hacerlo, que la justicia fuera más accesible para el pueblo, que no hubiera tantas trabas como existían. Siguen existiendo, ¿verdad? Siguen existiendo porque están en un proceso de renovación. Claro. Pero yo sí creo que ya el pueblo está harto, ¿verdad? Entonces, en el caso de esas denuncias, no podemos tapar el sol con un dedo. Los hemos evidenciado, las pruebas ahí están, los datos de prueba, porque ahora se llaman así, existen ahí para que avancen las cosas. Existe, lógicamente, como son averiguaciones muy delicadas y de mucho tecnicismo, porque se manejan investigaciones a nivel no nada más nacional, ¿verdad? Hay requerimientos a través de los órganos consulares, diplomáticos para recabar información en otros países. Entonces no es de que de la noche a la mañana tengamos listo los expedientes, las carpetas de investigación para judicializarlas y para que un juez de control analice el caso, ¿verdad? Entonces, lo que sí te puedo decir que están muy avanzadas, creemos que las tenemos casi al 80%, ¿verdad? Nos hemos dedicado desde octubre para acá casi estar permanentemente en la Ciudad de México. Ahorita, en estas 2 semanas que pasaron, terminamos de aportar una serie de pruebas que teníamos pendientes. Hemos estado apoyando otros movimientos que se están viniendo con nosotros y que nos están sirviendo también como pruebas, con testimonios y documentos que nos han aportado. Entonces, despacio, pero va avanzando. Exactamente. O sea, ya si llegáramos al punto de que estuviera listo las investigaciones para judicializar, para que un juez de control las conozca y no se hiciera, bueno, ahí tendríamos que mover otras cuestiones legales, claro, y hacer las denuncias respectivas, pero hasta ahorita las cosas van marchando como debiera, ¿verdad? De una u otra forma, con lo que se protege o la protección que se le da, que pues, es evidente, de una u otra manera se sigue avanzando. Así es, y hay que considerar todos los factores, hay que analizar, por ejemplo, que a este gobierno ya le queda prácticamente un año. Sí. Entonces, no va a ser eterno la protección si acaso se da que tuviera este personaje y todos sus secuaces, no nada más hablando de él, ¿verdad? Curiosamente, existiendo 2 órdenes de aprehensión, pues no se han podido ejecutar, ¿verdad? Primero, ¿qué son las órdenes de aprehensión? Primero por el fuero y después por el otro dato que se cambió el nombre, ¿verdad? Bueno, las órdenes de aprehensión. Ese punto me gustaría ahorita tratarlo más profundo. Ahorita las órdenes de aprehensión son, ¿me comentas? Sí, las órdenes de aprehensión son mandamientos judiciales donde precisamente una autoridad, un juez, estima que existen pruebas suficientes, datos de pruebas suficientes para detener a la persona a la que va dirigida la orden de aprehensión, ¿verdad? Y eso conllevaría primero pues a la aprehensión, a que fuera un reclusorio y que enfrentara detenido esos procesos penales, ¿verdad? Entonces el fuero sí lo ayuda. Ah, claro, por eso durante todo ese tiempo él ha estado de diputado, de senador, pero nunca
a través de una elección popular. Y siempre ha que sea sido plurinominal, ¿verdad? Claro. Y es una forma de estarlo protegiendo para todas las corruptelas y todos los delitos que ha cometido. Estamos hablando de un sistema político que gobierna, es el que le da la protección a Romero Deschamps para que cometa tanta corrupción. Así es, o sea, no se entendería de otra manera, o sea, ¿por qué va a tener esa protección un delincuente de esa calaña, verdad? Porque es un delincuente. Ahorita quisiera entrar al punto donde pues prácticamente, aunque usted no lo crea, parece ahora sí de Ripley lo que vamos a platicar, hasta dónde llega la corrupción del sistema, hasta dónde llega el descaro de nuestras mismas autoridades, de lo que cometió Carlos Romero Deschamps para poder ser, con todo y órdenes de aprehensión, ser candidato y después ya senador de la República y diputado. ¿Fue el senador? Pero ¿cuál es el senador, verdad? Así es. Ok. Me gustaría preguntarte, licenciado, platícanos qué fue lo que pasó, porque si tiene orden de aprehensión, pues prácticamente lo deshabilita para ser candidato. Así es. ¿Qué pasó? Cuando cualquier servidor público, sobre todo los legisladores, háblese de diputados y de senadores, está en ejercicio de su función, tienen precisamente una protección a través de lo que conocemos nosotros, el fuero, ¿verdad? Originalmente el fuero era para que no se les encausara por las opiniones que emitieran los legisladores mexicanos en el Congreso. Que ese fue el origen del fuero. Así es, no era para protegerlo de los delitos que cometan acá en otras áreas, ¿verdad? Era precisamente nada más por su derecho a expresarse libremente, aunque dijera barbaridades y mentiras y falsedades o groserías, ¿verdad? Claro. Lo protegía el fuero. Se ha distorsionado a tal grado de que ahora lo utilizan para que no se pueda proceder penalmente en contra de ellos, sino previo a un juicio de procedencia, para quitarles precisamente el fuero. Bueno. Lo que pasó con Carlos Romero Deschamps es que después de haber ejercido siempre por la vía plurinominal, diputaciones y senadurías, llega un momento donde con las órdenes de aprehensión listas para ejecutarse y con ese antecedente, entre los requisitos que marca la Constitución y las leyes secundarias para poder ser candidato a un puesto de elección popular como ser diputado y ser senador, establece que no tengas tú ningún antecedente. Claro. Y entonces, en el caso de él, no puede ser candidato, ¿verdad? Porque tenía esas órdenes de aprehensión. Y lo que hizo, tolerado por el mismo sistema y el mismo gobierno, fue cambiarse el nombre. O alterarlo. Cambiarse, porque de alguna manera, al agregar o poner otro nombre, pues ya no eres aparentemente el mismo. La misma persona. La misma persona. Él era Carlos Romero Deschamps y que así estaban las órdenes de aprehensión a ese nombre. Así es. Hizo un juicio civil que lo tramitas en un mes y medio y puedes a través de varias testimoniales decir, no, pues es que yo lo conozco desde 5 años que el nombre de él era Carlos Antonio Romero Deschamps. O sea, se puso Antonio. Se puso Antonio. Entonces, con eso aparentemente arregló su asunto para que las órdenes de aprehensión no se pudieran ejecutar y pudiera ser postulado como candidato por la vía plurinominal a la senaduría que ahora ocupa, ¿verdad? Que ahora ocupa. Entonces, es increíble cómo es posible que las autoridades, todas, que intervienen en ese tipo de asunto, no sepan y sepamos todo el mundo, o mucha parte de los mexicanos, de la argucia esa tergiversada que utilizó para evadir supuestamente la justicia, pero todos sabemos que es la misma persona, ¿verdad? Ahora, recientemente, el 3 de marzo, que me tocó ir acompañando a un grupo de petroleros a la Cámara de Diputados para interponer el juicio político por la dualidad de funciones que realiza, me tocó ver, porque ellos tienen un sistema, se meten ahí, y me tocó ver que aparece
como registrado como Carlos Romero Champs. Entonces yo le tuve que explicar, hay un área encargada de recibir ese tipo de denuncias de juicios políticos. Le digo, no, pues el problema es de que está también como Carlos Antonio Romero Champs. Entonces se metió a esas páginas y ubicó en muchas publicaciones en internet que así se hace llamar ahora. Entonces, pues esto no se pudiera hacer, dime en qué sistema de justicia pudiera hacerse algo así. Vamos a hablar de los principales países avanzados de Europa, de Estados Unidos, de Chile. ¿Pudieras hacer algo así? No se puede hacer sin la complacencia de las autoridades, ¿verdad? Y del mismo sistema político mexicano. Entonces, pues eso es lo que tenemos y contra todo eso estamos luchando. Y te digo, lo hacemos porque creemos que son causas justas. Creemos que los petroleros deben recobrar el patrimonio que ha sido saqueado por estos personajes, ¿verdad? Entonces, no vamos a descansar hasta ver esas personas en prisión, para que sean procesadas y que sean los jueces federales, los jueces la autoridad judicial, la que resuelva ese tipo de asuntos, ¿verdad? Si son o no responsables de los delitos que se les está imputando. Es muy importante entonces para ustedes también establecer que efectivamente se cambió el nombre, ¿verdad? ¿Tienen alguna causa ustedes legal también donde están demostrando eso? Porque pues al final de cuentas, si no se demuestra, de cuenta que están demandando al antiguo Carlos Romero de Champs. Sí, miren, la ley se llaman hechos notorios. Y ahora más con el nuevo sistema de justicia penal. Un hecho notorio no necesitas probarlo. Si tienes el antecedente que era Carlos Romero de Champs y hay muchos datos, nomás te metes al internet, muchas notas de que hablan ya de Carlos Antonio Romero de Champs, y que él se hace llamar así, es un hecho notorio que no necesita probar, ¿verdad? Entonces, eso te lo comento ahí. Entonces, esto prácticamente, esta nueva modalidad viene a ayudarlos a ustedes prácticamente, ¿verdad? Para el desarrollo y demostrar que efectivamente así sucedió. Porque las denuncias están interpuestas como Carlos Romero de Champs o Carlos Antonio Romero de Champs. Muy bien. O sea, para nosotros es la misma persona, ahí está, y es un hecho notorio de que te metes a las redes sociales, al internet, y ubicas a esta persona con los dos nombres. ¿Qué posibilidades hay, según tu visión, ¿verdad?, de lo que has vivido hasta ahorita, qué posibilidades hay de que se haga la justicia a los petroleros que ustedes representan? Yo sí tengo mucha confianza de la autoridad judicial, ya que se judicialice estos asuntos, y inclusive de la Procuraduría General de la República. A veces hay líneas políticas que se marcan y todo esto, pero yo hasta ahorita confío que no va a ser así y que tiene que llegar el día donde se realice. Te digo, o sea, ya estamos un año que termine este gobierno y no creo que le esperen grandes expectativas a este personaje siniestro, porque ya la gente, el trabajador petrolero ya no aguanta. O sea, ya te hablo de que había una cantidad de más de 300,000 trabajadores petroleros en la República Mexicana y ahora quedan alrededor de 98,000 trabajadores. Entonces, dime qué ha hecho en beneficio de los trabajadores petroleros este personaje y todos sus secuaces. Nada, absolutamente nada. Al contrario, ha hecho para perjudicarlos, ¿verdad? Entonces ya no se aguanta esto. Además, todas las empresas que van a llegar, pues lógicamente no van a querer un personaje de ese tipo, ¿verdad? Que sea extorsionador, que llegue a querer sacar tajada de las ganancias que pudieran obtenerse, ¿verdad? Entonces yo no creo que se permita ya, van a tener que deshacerse el mismo sistema, deshacerse de ese tipo de personajes. Ahora sí ya creo que se cumplió el ciclo, ¿verdad? Un momento, o está por cumplirse el ciclo. Ahora hay que ver, como dices tú, el proceso que viene, ahora en el 2018 que vamos a vivir, probablemente nos vamos a enfrentar, yo creo que hasta podemos adelantar que va a haber una alternancia. El partido que vaya a ser
yo siento que hay una alternancia y lo veo prácticamente, de inconformidad, a comparar la corrupción, de la inseguridad, de todo lo que estamos viviendo, como que la gente ya está más consciente de lo que está pasando. Y sobre todo, las redes sociales. Las redes sociales dan una gran oportunidad de expresión a la gente. Ya tiene prácticamente abierto ese canal de comunicación con la libertad para que puedan publicar lo que ellos quieran. Eso ha ayudado mucho también a que se abra más esta situación del caso de los petroleros y de otros tipos de casos también que se han generado y se han exhibido en las redes sociales. Así es. Fíjate, yo te comentaría como de lo que tú hablas del poder de las redes sociales. En las pasadas elecciones en Estados Unidos, todo el mundo se equivocó. Las encuestas, las encuestadoras a nivel internacional y nacional acá en México, por ejemplo, y en Estados Unidos, todos se equivocaron. Y había un periodista, me parece que es de Chile, que siempre dijo que iba a ganar Donald Trump. Donald Trump. Sí. Y cuando gana Donald Trump, se acuerdan que él siempre lo mencionaba y lo entrevistan. Oiga, ¿cómo le hizo usted para...? Dice, no, pues fue muy fácil. Ustedes se van al muestreo normal de llamadas telefónicas, ya mucha gente no te contesta, las visitas a las casas, ya mucha gente no te abre la puerta. Yo me fui a las redes sociales y ahí daban por ganador a Donald Trump. Entonces, es lo que dices tú. Y aquí yo creo también en eso. O sea, ya las redes sociales están fijando particularmente en este tipo de asuntos como el malestar de la gente, ¿verdad? Sí. Y cómo debe ir cambiando la forma que las personas tienen acercamiento, sobre todo los políticos, con los ciudadanos. O sea, las redes sociales es un instrumento tremendo, ¿verdad?, para avanzar en estos aspectos. Las nuevas generaciones va a ser la herramienta de trabajo prácticamente cotidiano, diaria, ¿verdad? Así es. Entonces yo sí creo que debe ya darse el golpe que en el área sindical, en el caso de Petróleos Mexicanos, debe ocurrir, ¿verdad? La demanda que en ese caso, los petroleros que tú representas, ¿en qué consiste? Son denuncias penales que se entablan aportando datos de prueba para pretender acreditar, porque pues no lo decimos nosotros, el que lo dice es un juez, pretender acreditar las conductas de que te hablo, de los tipos penales de delincuencia organizada, de lavado de dinero, de fraudes, de enriquecimientos ilícitos y de otros delitos, ¿verdad? Básicamente son esos. Te explico, por ejemplo, el de lavado de dinero, que son operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al momento de que tú vendes un bien inmueble, por ejemplo, en el caso de cualquier líder sindical, en el caso de Pemex, o recibes el 2% de los contratos que genera a nivel nacional y que le dan a Pemex, que Pemex le da al sindicato, o las cuotas sindicales, y el momento que tú lo sacas de ese parámetro legal y sacas ese dinero y te lo haces para ti o por un grupo de gentes que tú quieres ayudar o beneficiar y le das otro destino, ya ese es un dinero ilícito. Y las operaciones que tú hagas con ese dinero, porque no provienen de una vía lícita, tú los hiciste ilegal en el momento que los metes a tus cuentas bancarias, y después compras una residencia, compras un departamentos en Dubái, ahí ya son operaciones de procedencia ilícita, lo que comúnmente conocemos nosotros como lavado de dinero. Entonces, ese es nada más un ejemplo, ¿verdad? El enriquecimiento ilícito pues es muy obvio, a cualquier líder sindical que agarre de cualquier sección, ¿sí? Si te acercas con 2 o 3 trabajadores de esa área, te van a decir, mira, tiene esto, tiene lo otro, tiene tantos vehículos, tiene tantas propiedades, tiene 2 ranchos, todo el mundo sabe, o sea, porque no son tan descarados que piensan que se les va a perdonar todo, ¿verdad? Y ya las cosas no son así. Yo me quedo admirado de
Estaba viendo una publicación en internet de Singapur, de cómo acabaron con la delincuencia, cómo acabaron con la corrupción, ¿verdad? Delincuente había, no sé el número en prisión, por decir 1000 gentes en prisión. Digo, no lo menciono como un ejemplo a seguir, pero es un ejemplo que viene ahí. Sacaron a la mayor parte y los fusilaron. Al político corrupto lo fusilaron, pero con pruebas, desde luego. Sí. Entonces, lograron acabar con ese cáncer de la corrupción. ¿Sí? Había otro ejemplo donde dicen, no, pues los cuelgan en China, no sé qué otro país los cuelgan. Yo a manera de juego, digo, a lo mejor no se vale el ejemplo, pero yo a veces les pongo ahí, pues acá nos faltarían cuerdas y postes para colgar a tanto, ¿verdad? Pero se deben tomar ya medidas radicales, no a ese extremo que menciono, pero sí medidas ya para combatir esto, que es un cáncer a nivel nacional. Nada más, simplemente aplicar la ley. Exactamente, O sea, por la no impunidad. necesitas involucrarte, aplicar la ley. Sí, no necesita la pena de muerte, nada más aplicar la ley y empezar dime tú, por ejemplo, en el caso de la maestra Gordillo, si le han tocado el bolsillo. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuándo queremos acabar con esos actos de corrupción? Si no les tocas, no les quitas los dineros, ¿verdad? Bueno, aquí también va a ser muy significativo lo que ustedes están realizando para ver cómo en un momento dado también intentan recuperar todo ese dinero que se está desviado, pues en ese caso que le corresponde a los miembros del sindicato que ustedes representan. Así es. Digo, existen los instrumentos, como tú dices, ¿verdad? O sea, no necesitamos llegar a esos extremos que platicamos, y yo también creo en eso, no creo en la pena de muerte, pero en México existen esos instrumentos legales para hacerlo. Nada más es cuestión de que se acabe la impunidad y que se aplique, como tú dices, sobre la todo, ley. la impunidad. Pero es una impunidad, es una cadenita de corrupción que lleva la impunidad y que pues ya ahorita ya estamos prácticamente inmersos en ese torrente de corrupción que nos invade en todo el país. En todo el país. En todo el país. Estamos en la recta final. Yo te quiero preguntar antes de concluir, ¿qué porcentaje crees tú o a cuánto están de que tengan ustedes confianza de que se ponga en la cárcel a Carlos Romero Deschamps y a toda la banda de gente que ha tenido representantes en cada sindicato? Bueno, yo como abogado te digo, el avance que tenemos nosotros es entre el 70-80% de las carpetas de investigación. Paralelamente tenemos los juicios de desafuero y el juicio político por la dualidad de funciones que realiza y que cobra por ellas, ¿verdad? Creo que va a depender mucho de la voluntad política, ¿verdad? Entonces, acaba de pasar por ejemplo, el 18 de marzo y lo vimos festejando con el presidente, algo que ya ni tenemos, ¿verdad? Una industria petrolera. Sí, qué lástima, es una pena. Para mí es una desproporción, una desvergüenza que andemos celebrando algo que ya no tenemos, ¿verdad? Y lo aplaudieron mucho, por cierto. Sí, y ahí estuvo presente. Entonces, si Peña Nieto quiere hacer un bien a México, no sé si lo ha hecho, para no meterme en dilema, si lo ha hecho bien hasta ahorita o no, pero si quisiera hacer un bien a México, debería meter a la cárcel a Romero Deschamps. Antes de irse. Si quiere salir y dejar escrito algo. Porque seguramente el que venga, sí lo va a hacer. Seguramente el que venga, ¿verdad? El que venga. Sí lo va. Háblese del partido que venga, ¿verdad? Porque el PRI, lógicamente, no va a llegar al poder. Eso el pueblo de México lo tiene muy claro. Claro, así muy claro. Hasta los niños priistas lo tienen muy claro. Por eso está tanta gente ahí huyendo ya de su partido. Así es. Pero bueno, esa es otra historia. Es otro tema. Es otro tema que en su momento vamos a platicar con usted, licenciado, y pues si tienes alguna cosa que agregar antes de irnos. No, pues agradecerte, estimado Miguel, la invitación que me haces y poder llegar a la audiencia en esta ocasión. Ojalá que esto sirva para incentivar el valor de los mexicanos a denunciar las corruptelas, no nada más de personajes como los líderes sindicales de Pemex, sino cualquier acto de corrupción. No, y otra cosa, hoy estamos entrando en un tiempo que antes estaba prohibido denunciar la corrupción, ahora ya el tiempo está, pues vamos, propicio para que lo hagas, porque si no lo hacen,
nos convertimos en cómplices. Así es. Con ese silencio Así es. de no hacer nuestras denuncias. Sí, y es muy gratificante estar en esa línea de defender causas justas. Claro. Y eso a mí siempre me ha agradado. Muy bien. A veces hasta sin recibir honorario, ¿verdad? Claro. Pero Pues lo hace uno con nos gusto. gustaría mucho, licenciado, que ahora como van avanzando el caso que ustedes tienen de representar a este grupo de petroleros, nos gustaría irnos periódicamente en comunicación para ver todos los avances y sobre todo el final de esta historia, que todo indica que sí puede ir atrás la cárcel después de tanta corrupción que se le demuestra a Carlos Romero de Champ. Así es. Yo te quiero agradecer, Gracias. con mucho gusto de veras que nos hayas acompañado. Estamos con el licenciado José Ángel Ordóñez González, él es el representante legal de un grupo de petroleros disidentes que tienen demandado precisamente a todo el sindicato petrolero que representa Carlos Romero de Champ y a todos los representantes de cada una de las secciones que actualmente todavía existen. Quiero agradecerte nuevamente la oportunidad. Vamos a ir en contacto. Y a ustedes también les quiero agradecer la oportunidad de habernos acompañado. No nos despedimos, solamente les decimos hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias.